Ay, bueno, pues vamos allá. Taxonomía de la fantasía. Decidme, a ver si encuentro... Sí, venga, decidme criaturas malignas que se os ocurran, porque las voy a ir buscando, por si acaso. Hay alguna que no se me haya ocurrido para clasificarlas. A mí también me gusta. Don't Dead. Open Inside. Un pato. La bruja. La bruja, los demonios, correcto, ya está. La bruja no es un arquetipo del mal, el silencioso. Tienen que ser criaturas, no pueden ser arquetipos personales, tienen que ser impersonales. Es decir, tienen que ser criaturas malignas, no tienen que ser... Es que la bruja, si queréis, podemos ponerlo, pero es muy evidente. Lamia no, demasiado mitológico. Zombie ya está. Dragones. Dragón no es una criatura maligna. Estoy viendo, seguid. ¿Qué es un Morlock? ¿Qué demonios es un Morlock? Una gárgola, no. Una gárgola no es una criatura del mal. Vampiros sí. Duendes no necesariamente. Sería clasificable dentro de tal. Nigromante. No, nigromante es un brujo. Lo mismo. Hombres lobo, muy bien. Fantasmas, muy bien. Zombies, muy bien. A ver. Un ghoul es lo mismo que un vampiro, pero sí, muy bien. El escarabajo de Richard Marx. Yo, efectivamente, Miguel Ora, también. Hadas pre-Disney. Hadas pre-Disney y duendes, todo eso es prácticamente lo mismo. Ahora lo vamos a ver. Abominaciones, ok. Momias, ok. Espectros, muy bien. Vale, perfecto. Nos vamos metiendo. Ya está, me vale. Ya nos vamos metiendo en papel. Vamos a ver. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de criaturas representando el mal, ¿vale? No representando a el héroe truncado. Entonces, la bruja, en realidad, es la diosa truncada, ¿vale? No hay no son antagonistas personales que tengan su propia historia o no tienen por qué tenerlo, porque no tienen su propia historia heroica. A veces, cuando el personaje maligno, vamos a contar la historia del personaje maligno, sí que se le va a convertir en sujeto de un mito solar, bueno, o de un mito lunar. Le vamos a contar su historia como si él hubiera sido un héroe truncado, pero cuando me refiero a criaturas de la noche, me refiero a aquellos fragmentos del mal que aparecen prototipados, pero que no son personajes. No tienen por qué ser personajes, ¿vale? Tan es así que si les quitas la historia propia, siguen teniendo una función y son arquetípicamente reconocibles. Entonces vais a entender enseguida a qué me refiero. La bruja y el brujo no pueden ser, porque tanto bruja y brujo son o dioses malignos, diosas malignas, héroes malignos o heroínas malignas. Es decir, son héroes y heroínas truncados. Aunque el resultado de una criatura maligna pueda ser que antaño hubiera sido humano, eso es absolutamente irrelevante. Fijaros, las criaturas del mal son siempre las que reúnen estas características. Por ejemplo, un hada no entraría en una criatura del mal en este sentido, ¿vale? En el sentido en el que vamos a clasificarlo hoy. Eso no quiere decir que no forme parte de lo sobrenatural. Un hada puede formar parte de lo sobrenatural, un hada es lo equivalente a un Dijin, un hada pre-Disney, evidentemente, una hada irlandesa, ¿no? Unos Aesir que son malignos, tipo Loki, tipo Dijin, eso son criaturas, efectivamente, de la noche, que son criaturas malignas, pero no forman parte de este análisis que vamos a hacer ahora. ¿Por qué? Porque nos interesan, primero, criaturas que sean representaciones de una conversión, es decir, que tengan una doble naturaleza y esa doble naturaleza provenga de una conversión. O sea, presentan una naturaleza corrupta que podría no ser corrupta. Esa es la primera circunstancia.
¿vale? Y aunque no se presentan como héroes truncados, a veces se pueden presentar como héroes truncados porque se puede elaborar su historia como si ellos fueran protagonistas en su propia historia. Se puede. Ahora veréis por qué. Se puede perfectamente. Pero no se hace eso. Luego, siempre tienen, son conversiones, es decir, son transformados, son seres transformados y tienen esa doble naturaleza. La doble naturaleza siempre es una naturaleza maligna y una naturaleza no maligna. Y suele ser una naturaleza humana junto a una sobrenatural o una naturaleza humana maligna junto a una humana benigna, o la solución más sencilla de todos, una naturaleza humana y una naturaleza sobrenatural. Están en el linde en el limbo, ¿no? Entre lo natural y lo sobrenatural. Por supuesto, el arquetipo más profundo del mal, aparte del caos, que es el mal primigenio, es la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte es el final. Si el mal originario, el mal primigenio es el caos, el mal apocalíptico, el mal final, es o en forma de anticristo o en forma de la destrucción del todo, o sea, una vuelta al caos, esas personificaciones o prototipados del mal pueden ser dragones, ¿no? Dragón y el caos, eso es evidentemente lo mismo, pero más allá de la destrucción que hay, la muerte, hay que pasar por la muerte. Vale, pues la muerte es la primera señal del gran mal, por lo tanto el mayor miedo que se tiene es a la muerte. Que es casi lo mismo que decir a lo desconocido. ¿Por qué? Porque no hay nada más desconocido que aquello que hay más allá de la muerte. Básicamente, quedaos con esto. El tema de hoy no es el miedo a la muerte ni la muerte como representación del mal. Si la bruja es diosa truncada, a ver. Si la bruja es diosa truncada y no vale como criatura maligna, ¿por qué el demonio sí, teniendo en cuenta que es el ángel truncado? Porque un ángel no es un dios, ángel. Entonces, primero la analogía no vale. Y además, el demonio es una cosa, un demonio es otra cosa. El demonio es el antagonista y no estamos hablando de demonio antagonista como criatura del mal. El antagonista con mayúsculas, o el anticristo o el antagonista de Dios. O sea, Lucifer como antagonista divino, Satanás como antagonista de Cristo. Pero es que no estamos hablando de eso, porque eso no es una criatura fantástica que sea una manifestación del mal encarnado. Es una criatura que pertenece a un tipo de estructura mitológica particular. Y no vale como criatura maligna como la bruja, porque no es lo mismo decir un demonio, que es una especie de ser venido de los infiernos, que sería, pues, o sea, un dragón y un demonio es prácticamente lo mismo. Un dragón y un demonio es lo mismo. La única diferencia es que el demonio puede estar embebido de ambiente arcano, mágico. Pero cuando hablamos de un demonio no hablamos de la figura luciferina o la figura satánica, no tiene nada que ver. Un demonio es un ser que proviene de las profundidades de los infiernos, normalmente son cetónicos, hay demonios telúricos pero no importa, son normalmente cetónicos, provienen del infierno, se pueden invocar y hay más o menos ambientes arcanos a su alrededor. Ok, Ángel, entonces no estamos hablando, precisamente he dicho que no podemos hablar de brujas porque las brujas son diosas truncadas, no podemos hablar de brujos porque los brujos son héroes truncados, pues tampoco valdría en todo caso Lucifer truncado como demonio. Tiene que ser demonio en términos de una criatura maligna, que no es el demonio sino una manifestación del mal arcano. Bien, dicho esto, bueno, espero que no sé si se ha entendido, Ángel, que creo que he hablado muy rápido también. Que alguien me diga si se ha entendido. Creo que a lo mejor lo estáis pensando. Hablo muy rápido. Bueno, son conversivos. Tienen una doble naturaleza. Y sí hablas muy rápido. Sí, tienes razón. Perdonad, es que no carburo bien últimamente. Luego, segundo, tiene naturaleza insidiosa, ¿vale? Por ejemplo, la diferencia entre un oponente y un antagonista que no sea, o sea, entre un antagonista, el oponente al héroe, y una criatura maligna que sea un oponente casual, ¿vale? Que no tenga una historia propia, es que son insidiosos. ¿Qué significa insidioso? Insidioso significa que es como una plaga, como algo que avanza y que hay que detener. Y que es un objeto o una forma del mal que, aunque está prototipada en una figura prototípica,
Es insidiosa porque si no se le detiene se va a extender. Si no detienes a los demonios, tomarán el mundo. Si no detienes a los zombies, devorarán a todos los peces. Si no detienes al fantasma, tomará la casa. Si no detienes a... ¿Vale? Eso es lo insidioso. O sea, un mal que va poco a poco, sibilinamente avanzando. Eso es insidioso. Eso es lo que significa insidioso. Entonces, es una lucha que se representa prototípicamente, es decir, externamente se plantea como una lucha de dominio, pero en realidad es una lucha por dominar tu interior. ¿Vale? Entonces, todas las luchas y todos los análisis psicológicos de mitos que hacemos aquí, tenemos que tener en cuenta que se tienen que poder ver, o siempre se pueden ver, y tienen que tener la misma estructura cuando se les analiza como historias en sí mismas o cuando la historia es una metáfora de un proceso psíquico. Evidentemente todo mito es una metáfora de un proceso psíquico porque si no lo fuera no podríamos proyectar, ¿vale? Entonces son insidiosos. Lo vamos a ver con ejemplos, ¿eh? Son apocalípticos, es decir, que el proceso insidioso va a llevar a un apocalipsis, es decir, o va a llevar a un posible fin del todo, o a un posible fin sin retorno, o no, un posible cataclismo sin retorno. Eso es lo que es un apocalipsis, que vamos viendo cómo va a haber algo que cuando ocurra ya no va a poder haber retorno, es lo que significa apocalipsis, ¿no? Profecía. Son malignos, eso pues evidentemente. Porque si no fueran malignos, podrían ser muchas cosas. Podría ser, bueno, no sé, da igual, pero son evidentemente representaciones del mal. Vamos a ver aquí algunos ejemplos. Fijaos. He cogido estos ejemplos. Drácula, el vampiro, el súcubo, etcétera, ¿vale? Como manifestaciones que se caracterizan por alimentarse de los humanos, es decir, van tomando, tienen que tomar o asaltar el dominio del humano porque tienen que devorar al ser humano. El alimentarse de la sangre de un ser humano es succionarle su esencia vital, su vida, su tiempo, su energía, su pureza, ¿entendéis? Es succionar el bien que hay dentro de los humanos, que es la vite, la sangre, aquello que da vida a las cosas, que por lo tanto es el origen del bien. ¿Bien? Pues eso es lo que devora el súcubo. El hombre lobo, que convierte al humano en una presa, como veis tiene todos están puestos, van a estar todos relacionados. Esto es Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que es el paradigma de la conversión, es decir, por ejemplo, las brujas, cuando las brujas se convierten en otra cosa, una persona el loco, que de repente se le va la pinza y se convierte en el mal, las cosas que tienen una doble cara, que no parecen lo que son, todo eso es lo que representa Jekyll y Mr. Hyde, que al fin y al cabo, Jekyll y Mr. Hyde, como veis, todos son elementos que tienen dos caras. Por último, zombie, lo mismo, doble naturaleza, ¿no? Una naturaleza humana, una naturaleza muerta. Dr. Jekyll y Mr. Hyde, una naturaleza científica, una naturaleza bestial. Hombre lobo, una naturaleza hombre, una naturaleza animal. Vampiro, una naturaleza hombre y una naturaleza sobrenatural, maligna, demoníaca, lo que sea. Seguimos. Otro paradigma, retrato de Dorian Gray, que no deja de ser un Dr. Jekyll y Mr. Hyde, pero al revés, ¿vale? ¿Qué es Dr. Jekyll y Mr. Hyde versus el retrato de Dorian Gray? Vale, pues Dr. Jekyll y Mr. Hyde sería, si los dividimos en dos, sería Frankenstein. Frankenstein no deja de ser un Dr. Jekyll y Mr. Hyde, pero extendido en dos personas. ¿Y qué es el retrato de Dorian Gray? Aquella persona que tiene una maldición. Como veis, el retrato de Dorian Gray está muy relacionado con el mito del vampiro, porque no deja de ser, esto es, no sé, mucha gente lo sabe, pero Dorian Gray y Drácula son dos seres que están inspirados en los súcubos antiguos y que fueron creados por dos autores que se conocían y que les gustaba muchísimo la literatura de terror, y estos dos autores murieron el mismo año, ¿vale? Ambos murieron de la misma enfermedad, ambos murieron enamorados o fracasando en el amor, y ambos murieron en alucinaciones, muertos de sífilis, hundidos en alucinaciones sobre bien y el mal, hablando de seres que entraban por su ventana. Y terminaron los dos libros a la vez. Uno fue el Drácula y el otro fue el retrato de Dorian Gray, ¿vale? No, Dickens no. Bram Stoker tampoco se escribía así, pero es
Eran de la misma cuerda, tenían... estudiaron juntos en la misma universidad, en Inglaterra, frecuentaban los mismos lugares, los dos tenían una sexualidad ambigua. Entonces, insisto, murieron el mismo año, estuvieron enamorados de la misma mujer, que les amargó mucho la vida, debía ser una tremenda súcubo. Y crearon, bien, pues, pero ambos estaban inspirándose en formas del súcubo, pero uno creó un personaje desde el lado del mal y otro creó un personaje desde el lado del humano, que es invertido. Entonces, el retrato de Dorian Gray no deja de ser la figura humana que tiene una maldición, ¿vale? Que es el tic-tac, no deja de ser un Capitán Garfio. O sea, el retrato de Dorian Gray es aquella persona que ha hecho un pacto con el diablo. Y entonces es muy parecido, como veis, o sea, Dr. Jekyll y Mr. Hyde está a medio camino de la tríada de Drácula, retrato de Dorian Gray y Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Sí, básicamente es la misma cuestión. Bien, luego tenemos el espectro, fantasma, aparición y todas las vertientes que podríamos analizar sus matices, porque la literatura victoriana da esa sensación de... ¿Cómo? Da esa sensación de suspiro. ¿De suspiro? Puede que sea un estereotipo, Ángel, que has heredado del arte, de cómo se pintaba el arte en esos tiempos, porque no tiene por qué. Por ejemplo, puedes ver una película maravillosa y me encanta, a la gente no le gusta, les parece muy cursi, puede que a lo mejor no la entiendan como la entiendo yo, no la vean desde mi punto de vista, pero es una película que es un pedazo de película, que es María Antonieta, y a la gente no le gusta nada de esa película, es parece una cursileada y que no cuenta nada, pero sí que cuenta un montón. Y ahí ves cómo eso en realidad tiene muy poco de suspiro y mucho de muchas otras cosas. ¿Vale? Bien. El fantasma. Dr. Jekyll y Mr. Hyde, el hombre lobo, el fantasma, la aparición, lo que sea. El demonio en tanto los demonios. Alien, que lo he cogido como ejemplo moderno, que ahora veremos que es Alien. Y luego un alien, que no es lo mismo que el xenomorfo. El xenomorfo es una cosa y el extraterrestre, que es un visitante, es otra. Entonces, vamos a clasificarlos conforme... Algunos evidentemente tendrán particularidades, pero vamos a clasificarlos conforme a estos criterios. Todos estos personajes pueden ser lunares, prometeicos, retornados y bestiales. Estas son las 4 particularidades del mal. Cuando el mal es bestial es porque pertenece a algo telúrico de la superficie, pues animales, bestias, cosas que se ocultan en el bosque, ¿vale? Eso es lo que viene siendo la naturaleza animal. Un retornado es alguien que vuelve de la muerte y pertenece, por lo tanto, a lo sobrenatural. Es la diferencia entre retornado y bestial. Lo retornado proviene de lo sobrenatural, de la muerte, de donde sea, y no pertenece a lo telúrico, a lo superficial, al mundo del horizonte, a este plano, y los bestiales sí pertenecen a este plano. Y luego, evidentemente se comportan como bestias porque suelen emular la bestialidad. Y luego se dividen en prometeicos o solares y lunares. He puesto prometeicos para que no confundir con el mito solar, pero básicamente esa es la cuestión. Todos provienen o encajan en versiones malignas de mitos solares o mitos lunares, o provienen o poseen estructura solar y estructura lunar. ¿Cuál es la diferencia entre estructura solar y lunar? ¿Vale? Pues la estructura lunar pertenece a un mal que es el mal que está en el mundo y que siempre ha estado ahí. Eso es el mal lunar, por lo tanto es un mal ancestral que aprovecha la noche para salir. Y el mal prometeico es un mal creado, un mal al que de repente se ha llegado. Un héroe truncado, por ejemplo, es un mal prometeico. Sin embargo, un dios maligno es un mal lunar. ¿Entendéis por dónde va la cosa? Bien, pues vamos a clasificar estas criaturas y todas las que se os ocurran en lunares, prometeicas, retornadas y bestiales. Me estoy fijando en que la diferencia que pones no es el tipo de monstruo, sino las distintas relaciones que tiene el humano con el mismo monstruo. Exactamente. Eso es. No estamos diferenciando prototipos, sino el arquetipo que hay detrás del prototipo. Bien visto, exactamente. Lo lunar es maligno. No, ni lo solar tampoco. Hablamos de cuando lo maligno puede ser lunar y lo maligno puede ser solar. Lo maligno solar es algo que ha llegado a ser maligno.
O sea, es lo maligno solar es que ha tenido una transición hacia lo maligno. Y lo maligno lunar no ha tenido una transición hacia lo maligno, sino que pertenece al mal que siempre ha estado ahí. El mal lunar. Yo no digo que lo lunar sea maligno, sino que aquí hablamos de dos formas de mal, el mal lunar y el mal solar. Satán es lunar, Frankenstein es solar. Evidentemente esa sería una distinción. Satán sería lunar. Exacto. Lo que pasa es que, insisto, hemos dicho que Satanás, igual que el dios y la diosa, no entran aquí porque no son criaturas. ¿Vale? Satanás no cuenta, por favor. Lo volvemos a decir. Ni Lucifer ni Satanás cuentan. Entonces quitaros, porque es que Lucifer y Satanás... Vamos a intentar centrarnos en mitos modernos, ¿vale? Vamos a intentar centrarnos en mitos modernos o victorianos, si queréis, para que la cosa sea más fácil. Por eso tampoco nos vamos a meter en, yo qué sé, djinns o hadas, porque no tiene sentido. Las podríamos clasificar, ¿eh? Y está claro, por ejemplo, que Satanás sería prometeico. Bueno, en realidad depende desde qué perspectiva lo veas. Si desde la cristiana, católica y tal, yo diría que Satanás es lunar y por lo tanto es el opositor al Cristo solar, y que Lucifer es solar y es el opositor al dios lunar. ¿Vale? Porque hay un cruce, eso ya, pero otro día, eso es que es un poquito más complicado y no quiero liaros la cabeza. Entonces, por favor, olvidaos de Satanás y de Lucifer. Demonio lunar, perro Sánchez. Vale, entonces, vamos allá. Venga, ¿cuál sería? Decidme a alguien que sea... A ver, ¿a quién se le ocurre claramente una clasificación? Por ejemplo, ¿a alguien se le ocurre un bestial lunar, un retornado prometeico, un retornado lunar o un bestial lunar? De todos estos. Vamos a empezar por el más fácil. Yo creo que el más fácil de todos es el hombre lobo. El hombre lobo sería bestial lunar. Bien, ¿por qué sería lunar? Está claro por qué es bestial. Es evidente por qué es bestial, ¿no? Bien. Entonces, ¿por qué sería lunar? Decidme por qué sería lunar. No, el hombre lobo no es solar. Ahora entenderás por qué el hombre lobo no es solar. Entiendo por qué dices que es solar, ¿eh? Porque tú dices que el hombre lobo proviene de una conversión, pero es que esa no es la cuestión. El hombre lobo no es solar porque el hombre lobo tiene que ser lunar exactamente igual que lo es el vampiro. Porque proviene de... O sea, por mucho que a ti te conviertan en hombre lobo, el mal del hombre lobo proviene de antes. No es un mal creado, surgido, encontrado, fabricado, sino que se hereda. ¿Cómo se hereda? En este caso, te conviertes por mordisco. Pero claro, es que te muerdan, un vampiro, un hombre lobo, un zombie, quien sea, el hecho de que te muerdan no quiere, y que tú te conviertas, eso no quiere decir que sea un mal prometeico. No. Proviene, o sea, el hecho de que haya una maldición que se hereda, que se contagia, que es insidiosa y que provenga de un origen remotísimo o más remoto que el presente héroe, eso significa que es ancestral. Y si es ancestral, tiene que ser lunar. O sea, técnicamente en el mito del hombre lobo, los mitos clásicos de hombre lobo, son cambiaformas que se suponían matrilineales. Es decir, que son una forma de chamanismo matrilineal en el que había individuos que nacían, evidentemente descubrían que eran hombres lobos, pero que nacían tal. Entonces, con ese don. Aunque puedan convertir a otros, el hecho de que puedan convertir a otros, eso no significa que sea un mal solar. El matiz es complicado, lo sé. No es lunar porque se transforma con la luna llena. Ese no es el motivo. Da igual que se transforme con la luna llena.
La sombra del Dr. Jekyll llamada Mr. Hyde es lunar o solar. ¿Vosotros qué creéis? No, no es... Vamos a ver. Que esté relacionado con la luna es porque está relacionado con otros mitos lunares que tienen que ver con mitos matrilineales, chamánicos. El chamanismo es fundamentalmente lunar. La cuestión es que el hombre lobo no representa un mal en el que tú te conviertes, sino un mal que te asalta y te convierte a ti. Esa es la diferencia. Que uno de repente se encuentra con el hombre lobo que siempre ha existido y le muerde. Pero claro, que tú te conviertas en hombre lobo significa que pasas a heredar un mal que siempre estuvo ahí. El hombre lobo ya existía. Y antes de ese hombre lobo existía otro y otro y otro, porque lo importante del hombre lobo no es la figura del hombre lobo, sino el contagio del hombre lobo y la permanente existencia del hombre lobo como una maldición que se va contagiando de unos a otros. Entonces, eso es lo insidioso lunar, que siempre ha existido. Entonces, bien, porque, bueno, es lunar. ¿El qué es lunar podo? Ahora mismo estoy hablando del hombre lobo, no sé qué estáis hablando vosotros. Es un mal que ya tiene Jekyll y que se desencadena. Además de eso, es prometeico. Dr. Jekyll y Mr. Hyde, lo siento, pero no es lunar. No es lunar, porque no se... O sea, por mucho que hable del mal, y que el mal siempre ha estado ahí, Dr. Jekyll y Mr. Hyde es prometeico. Es bestial prometeico. ¿Por qué es prometeico? O sea, solar. Porque el mal no le sobreviene, sino que lo es invocado, es creado, es llamado, es fabricado, es forzado, como en Frankenstein. Y además se toma un serum, es decir, que tiene que diseñar ese mal y tiene que... O sea, la aparición del mal depende de quien la obra, de quien obra el mal. Esa es la diferencia fundamental entre lunar y prometeico. Que el mal te sobreviene como algo que siempre estuvo ahí, por mucho que todas las metáforas podo sobre el mal sean metáforas sobre un mal que existe y el mal existe en el mundo, eso está claro, pero eso todo, ¿vale? Las figuras prototípicas, o más bien los arquetipos modernos sobre el mal, Dr. Jekyll es prometeico, porque además, o sea, proviene de alguien que encuentra el elixir, es decir, se necesita un elixir. Además, si necesitas un elixir, un ritual, un lo que sea, suele ser un mal prometeico, salvo que lo estés invocando, claro, que y aún así es prometeico. ¿Vale? O sea, los matices son pequeños. También es cierto que los matices no son absolutos porque, como le estoy diciendo a Podo, chicos, al fin y al cabo todos los prototipos del mal hablan del mismo mal. El mal tiene estructura solar o tiene estructura lunar. Bien. Buenas a todos. A ver. Hola. Hombre, Spider, ¿cómo estás? Qué bonito se me hace ver el Hyde interpretado por March, en la que para mí es la adaptación por excelencia de la novela de Stevenson. Yo que no estoy seguro de si he visto la película. A mí lo que me gustó es el libro. El libro me pareció maravilloso. ¿Cuál es la diferencia entre retornado y bestial? Vale, lo he explicado, vuelvo a explicarlo. Alguien bestial, un bestial, es alguien, o sea, es una forma de mal que se equipara o se identifica con algo que ya existe y que existe en este plano. Normalmente el animal. ¿Vale? La máquina también sería un mal bestial. Una máquina que se vuelve contra ti es un mal bestial. Eso es bestial también. Lo retornado es aquello que proviene de lo sobrenatural. Que sería, bueno, he puesto retornado por no poner que es mercurial. Que proviene de lo sobrenatural. Es decir, que la naturaleza de lo que hace mal tiene que ser de una magia que está más allá de este plano. Y esa magia que está más allá de ese plano es sobrenatural o transnatural o lo que sea. Eso es retornado. Entonces, por ejemplo, Drácula. HAL 9000 es un mal prometeico bestial, sí. Claro. ¿9000 qué es? ¿Es prometeico? 100%. ¿Es bestial? 100%. 100%. Claro. Lo que pasa es que he puesto bestial porque tiene que ser algo, eso, o sea, es una fuerza,
¿vale? Que se aplica sobre, que es una fuerza de la naturaleza, una fuerza de la técnica, que luego se vuelve, a lo mejor se vuelve contra el creador o se vuelve contra nosotros. Fijaros, un prototipo de mal son los dragones, los golems, los ogros, todo eso son males bestiales, ¿vale? Y Hal no deja de ser un ogro tecnológico o un gigante tecnológico, un gigante malo. Y Prometeico es creado adrede, y Lunar es que aparece y siempre estuvo allí de alguna forma y por lo tanto tiene de ascendencia ancestral. Otra cosa, chicos, es que esa ascendencia ancestral fuera algún hecho prometeico, pero no tiene sentido. O sea, que todo tenga un origen creado por el mito que estemos hablando, o que todos estos mitos, si nos remontamos lo suficiente, antes no hubiera mal, claro, pero porque antes existía el Génesis. Entonces, tenemos que decir que es prometeico porque se ha creado ya a mitad del camino del héroe, es decir, ya a mitad del camino de la humanidad. Yo sería un mal lunar. Como un grano en el culo que siempre ha estado ahí. Y ya entiendo esta clasificación. Es que no es fácil, no es fácil. HAL 9000 actúa en defensa propia. El pobre se lo quiere encargar por cometer un pequeño error. Bueno, HAL es el mito de Prometeo. Igual que es Prometeo puro. Igual que es Frankenstein. Igual que es el golem. HAL es un golem. HAL 9000 es un golem. Un zombie es evidente prometeico retornado. Evidentemente un zombie es prometeico retornado. Muy bien, jeje, easy. Entonces el zombie es prometeico retornado. Drácula es lunar retornado. Drácula es lunar retornado. Exactamente. Drácula es lunar retornado. ¿Veis la diferencia entre Drácula y el hombre lobo? Que el hombre lobo pertenece a... Evidentemente, todo va a pertenecer a... Todo es sobrenatural, claro que todo es sobrenatural. Pero el hombre lobo no es sino una fuerza de la naturaleza, que es un mal, pero no deja de ser una fuerza de la naturaleza. El vampiro o el sucubo no. El vampiro es una fuerza sobrenatural, ¿vale? Que hace que retorna, y entonces es retornado, evidentemente. Evidentemente. ¿Vale? Otra cosa es que tenga manifestaciones bestiales, pero es un retornado. ¿Por qué? Pues porque es un no muerto. O sea, todo lo que tenga naturaleza de no muerto tiene que ser retornado. Eso automáticamente. El xenomorfo sería lunar bestial. Xenomorfo sería lunar bestial. ¿Tú qué crees? La película tiene un origen biológico, no sobrenatural. ¿Cómo se llama la película de Alien? La primera película de Alien. Donde empieza todo. Se llama Prometeo. La película donde empieza todo se llama Prometheus. El xenomorfo es prometeico bestial. Entonces, la parte que tiene de Podo, la parte que tiene biológica sería bestial. Entonces, es un bestial prometeico. Voy a ir haciéndolos más pequeños mientras pensáis. Venga. Ahí me cuadra más el lunar. No. Te cuadra más el lunar porque has visto mis análisis, pero tienes que tener en cuenta que el lunar es el ciclo del protagonista, no del antagonista. Unicornio. Y el antagonista y el protagonista pueden tener ciclos heroicos diferentes. De hecho, como he dicho al principio y he dicho que no os iba a explicar eso, pues en el caso de Lucifer y Satanás, Satanás es solar y Dios es lunar, porque siempre ha estado, y Satanás es la posición solar, la luz, el portador de luz, al Dios, que Dios es lunar, o la diosa. ¿Vale? Y sin embargo, Cristo, que es un héroe solar, tiene una posición lunar, que es Satanás, que es la manifestación de un mal que existía antes de Cristo.
Es prometeico porque lo crean los parásitos dentro de los huevos. No, Podo, es prometeico porque el alien es una creación humana. El alien, o sea, el xenomorfo proviene de un hombre que va a un planeta a encontrar una sustancia mutágena especial que un androide creación suya consigue convertir en xenomorfo. Entonces, el xenomorfo es el nieto de la humanidad y es el hijo de la tecnología, que es el hijo de David. Entonces, el hombre es Dios, el David es el Adán, y el Adán, explotando la tecnología, fabrica el mal, que es el xenomorfo. Entonces, es completamente prometeico. Ah, amigo, claro. Ah, amigo, fantasma sería lunar retornado. Fantasma sería lunar retornado. Ajá, lunar retornado, muy bien. Muy bien, sería lunar retornado. Ya habéis dicho dos. Venga, voy 5 minutos que voy a echar gasolina. Alguien nos está oyendo en el coche. El retrato de Dorian Gray es lunar retornado. Ojito, ¿eh? Que si te pregunto por qué, a lo mejor no lo tienes tan claro. A ver, que os lo pongo bien. Ahí, perdón. Otro monstruo, vale, venga. Y vamos a ver el demonio. ¿Qué es el demonio? Ojito, que el demonio tiene trampa. ¿Alien es bestial lunar? No. Ah, los aliens, los extraterrestres. Perdón, no alien, claro. Muy bien, Proxy. ¿Los aliens son bestiales lunares? ¿Hay alguien que no esté de acuerdo con que los aliens son bestiales lunares? Yo, Ángel. Vale. Demonios son prometeicos bestiales. Insisto, depende. ¿Por qué, Chris? Perdón. Iris. Perdona, Iris, no Chris. Creía que era una K. Lo siento. Iris, ¿por qué serían prometeicos? ¿Por qué el demonio sería prometeico? Vamos a dejar el demonio para el final. Venga, vamos a centrarnos ahora en el alien, en el extraterrestre. Los zombies víricos que no son resucitados, como los de 28 días después, ¿son retornados o bestiales? Yo diría que son retornados. Yo diría que son retornados. Diría que son retornados porque son no muertos, ¿sabes? Si en realidad, pero si es un zombie, claro, de lo que estás hablando es que existe una forma de zombie que aunque reviste el estereotipo de zombie, en realidad es una abominación. Y una abominación es cuando juntas a un humano y una bestia, y entonces uno de esos zombies que son gente que se toma un virus o se les coge un virus y entonces se convierten empiezan a agitarse y directamente no hay un paso, ¿no? No hay una muerte, no hay una caída a la seguridad a la oscuridad y una resurrección, eso sería una abominación. Y eso es lo mismo que el alien, ¿vale? O que el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. La diferencia es que Dr. Jekyll y Mr. Hyde es un mal con un ciclo que se va convirtiendo en bien y el mal, que tiene que ver con el ciclo solar atravesando la noche, ¿vale? Por no confundir atravesando la luna. Pero eso sería una abominación y como bien has dicho, la abominación tendría que ser prometeica bestial. Las abominaciones, las quimeras, todo eso son evidentemente prometeicos bestiales. Bueno, la quimera sí está construida, claro, sí, la quimera proviene de entonces sería lunar bestial. Sin haber oído medio stream, Alien son lunar y el demonio es prometeico.
Vale, vamos a ver. ¿Hay alguien que crea que los aliens son prometeicos? Los extraterrestres. ¿Alguien cree que los extraterrestres son prometeicos? No. Bueno, Unicornio dice que cree que son prometeicos. A ver, ¿por qué? Solamente, o sea, ¿por qué Unicornio? Si Jesús con enfermedad no pasa nada. Vale, entonces Alien está claro que son lunares. Vale, o sea, son lunares y evidentemente no pueden ser retornados. A no ser que sea un poltergeist, pero es que un poltergeist es un retornado, porque el poltergeist sí que viene del más allá, pero no es el caso. Lo que pasa es que se parecen mucho. Las películas de poltergeist, las películas de aliens y de abducción y toda esa mierda se parecen mucho, porque una abducción, ¿vale? No deja de ser un retornado. Lo que pasa es porque se parece a un retornado, porque parecen del más allá. De hecho, las películas de aliens se disfrazan de misterios paranormales y lo paranormal siempre nos va a parecer retornado, pero no lo son. Un alien es claramente lunar bestial, porque son criaturas que siempre han existido ahí, que están en el universo y que vienen a vernos. Entonces, claramente no pueden ser prometeicos porque no son creados. Los extraterrestres sí pueden ser retornados porque su mal no proviene de este mundo, proviene de los cielos. No, no proviene de los cielos, no. Tú dirías que son uránicos, pero uránico no es mercúrico. Ahí está. Uránico no es lo mismo que mercurial. Mercurial, que es sobrenatural, implica un origen mágico, pero un origen extraterrestre no es mágico. ¿Vale? Otra cosa, como tú bien has dicho, es que lo uránico, como por ejemplo vimos en la llegada, lo uránico, en sentido de los dioses uránicos, sea por oposición a los dioses cetónicos. Pero eso solamente sirve para ese tipo de oposición. O sea, estamos hablando de bestias, no estamos hablando de figuras divinas. Si estuviéramos hablando de divinidades, de arquetipos divinos, entonces tendrías razón en que lo uránico sería sobrenatural, como por ejemplo los dioses que descienden, eso sería uránico. Pero los extraterrestres, como criaturas del mal, como criaturas malignas, son bestiales, ¿vale? Insisto que tienes razón en que aquellas criaturas que provienen de los cielos, si consideramos que son dioses, ¿vale? Entonces provendrían de los cielos. Evidentemente serían lunares y serían retornados, pero es que no cuenta como retorno porque el provenir de los cielos, Ángel, no es un provenir del más allá. El provenir de los cielos tiene que ser un provenir, o sea, provienes del Génesis, entonces provienes de lo divino, y lo divino no está aquí. Literalmente, aquel que proviene de lo divino y cae a lo bestial es el ser humano. Entonces, el ser humano es la criatura uránica bestial por excelencia, porque pasa del uránico a lo bestial. Y entonces no es que sea un retornado, sino que es un caído de los cielos. Pero no, los extraterrestres no son caídos de los cielos. Son visitantes del exterior. Entonces, aunque vengan de arriba, no se puede decir que vengan de los cielos, sino que son parte del mundo de la naturaleza y, por lo tanto, provienen del horizonte telúrico, ¿vale? No vienen de los cielos uránicos. En la excepción es la película La Llegada, porque ahí ese papel no es el de un extraterrestre. El papel en la película de La Llegada es una metáfora de la divinidad. Todo guión científico es bestial. No podemos suponer que el mal científico es retornado por su naturaleza arcana. No podemos suponer eso. Si es arcano, es arcano. Y si es científico, es científico. Ya está. No podemos hacer metasuposiciones, porque no tiene sentido, Ángel, porque es que entonces todo sería científico, todo sería arcano, y todo simplemente depende de qué momento de la historia estés. Evidentemente, o sea, los enfermos de las personas que se comportaban, los enfermos de rabia, que es de donde viene el mito del vampiro con toda probabilidad, o parte del mito del vampiro proviene de la enfermedad de la rabia, eran gente que se pasaba en coma letárgico mucho tiempo para después
levantarse infectado por el virus de la rabia, no soportar las cosas brillantes como los espejos, la luz, etcétera, tener hipersexualidad, es decir, visitar doncellas por la noche, tener hiperfuerza, tener especial resistencia, tener... Entonces, ¿qué es lo que alimentó el mito del vampiro? En ese momento, evidentemente, aquel que se levantaba de un letargo de la cama con esas características era un retornado y era un vampiro. Claro, pero es que hoy en día eso sería una quimera, porque nosotros sabemos que el virus te convierte en una bestia, no te convierte en un retornado. Entonces, el mismo hecho real, en 1111, ¿vale? En el 1111, en el año 1111, era un retornado. Hoy en día sería bestial, como ha dicho X, que sería el mito del zombie, pero el zombie bestial, que sería la quimera. Chulu es prometeico o bestial. Chulu es... No, no. Prometeico bestial. Yo... es que... vamos a ver. Chulu es un problema porque son divinidades. Y si son divinidades, no cuentan. Nada que sean divinidades aquí cuenta. Porque Chulu es un arquetipo de divinidad, no es un arquetipo del mal. Lo digo por aquello de que es una... O sea, evidentemente representan el mal, pero no es un prototipo bestial. No es un prototipo de los de lo que entra aquí. Todo lo que tengan que ver con dioses no entran aquí. Si son dioses, no entran. ¿Vale? Como por ejemplo Lucifer, que proviene casi de luz. Por eso Lucifer no entra, ni Satanás. ¿Ok? Si son uránicos, no entran. Mercuriales sí, uránicos no. La diferencia entre mercurial y uránico, aunque utilizamos el término, el símbolo de Mercurio para lo uránico, ¿vale? La diferencia entre mercurial y uránico es que mercurial se refiere al más allá y uránico se refiere de procedencia divina. Es un matiz, se utiliza el mismo símbolo. Vale, venga, nos queda demonio y Dorian Gray. Luego, si queréis, podemos poner más. Un demonio, insisto, lo vamos a dejar para el final, así que vamos con Dorian Gray. Dorian Gray, Leviatán sería lunar bestial. Sí, un Leviatán sería un lunar bestial, efectivamente. Gray dirías solar bestial. ¿Por qué? Decidme por qué. Son difíciles, ¿eh? Los he escogido adrede. Pero bueno, así pensamos que es lo que nos gusta en este canal. Grey es prometeico retornado. Prometeico retornado. Vale, vosotros todos veis que Dorian Gray es prometeico. Vale. ¿Las sirenas tienen cabida? Sí. ¿Las sirenas malignas? Sí. Las sirenas malignas, sí. Sí. La sirena, el banshee, el duende, todos aquellos que susurran en la naturaleza bajo la mística siempre van a ser además lunares bestiales. Siempre. Con la excepción de aquellos que se invocan. Que si se invocan o se fabrican de un método alquímico podrían ser prometeicos. ¿Vale? Pero eso también depende de la estructura mitológica. Tendríamos que ir al mito en concreto. Grey debe ser prometeico por el pacto que hace con el diablo. Dorian Gray al final es un invocador fallido. Sí, o sea, un pacto con el diablo. Es un invocador fallido, es el mito del pacto con el diablo que siempre falla. El pacto con el diablo siempre falla. ¿O no era un pacto con el diablo? Vale, está claro que es prometeico. Me encanta. Muy bien, estoy orgulloso de mis alumnos. Es prometeico. Ahora bien, ¿es retornado o es bestial? Pensad con mucho cuidado. No hablamos solo de la persona de Dorian Gray. Hablamos del caso de Dorian Gray, el mito de Dorian Gray, el prototipo de Dorian Gray. Gray se lanzó su propia maldición por su deseo, lo cual es prometeico, claro, y su mal es de naturaleza claramente sobrenatural, lo que le hace retornado. Lo ves muy claro. Prometeico bestial y como se da la degradación diré bestial. Ok, esas son las dos versiones. O sea, el motivo por el que podría ser bestial es porque se da a la depravación, ¿no? Es decir, lo que hace es dejarse llevar por el instinto, y eso es claramente bestial, porque es claramente infernal, pecaminoso, cetónico, ¿no? Todo eso es muy cetónico, está claro.
Retornado porque es un no muerto. Lo que tiene es una maldición, no debería ser lunar por eso. No, porque no había nadie, o sea, no es una maldición que hereda ancestral. La maldición para ser lunar tiene que ser una maldición que existe desde siempre. Y Dorian Gray es prometeico. Dorian Gray es claramente prometeico. Dorian Gray es tan prometeico como Lucifer. Lucifer es prometeico, ¿eh? Porque Lucifer quiso ser como Dios y quiso que se le admirara como Dios. Ojo, cuidado. Y Satanás es lunar. Pero insisto, no os liéis con dioses ni con demonios arquetípicos, sino solamente con demonios prototípicos. Vale, venga, vamos a hacer os vamos a dar una pista. Hemos dicho. No, eso os va a liar más. Porque eso es como lo veo yo y a lo mejor vosotros no lo veis así. Se dedica a sus instintos. Vale, pero se dedica a sus instintos como una bestia. Vamos a ver. No, como un dios. Para mí, podéis no estar de acuerdo, ¿eh? De verdad que podéis no estar de acuerdo. Para mí, Dorian Gray es prometeico retornado. Voy a intentar callarme para que habléis vosotros. Para mí es prometeico retornado. Vale, pero os voy a explicar por qué. Os voy a explicar por qué. A lo mejor estáis de acuerdo, a lo mejor no. Si Dorian Gray fuera prometeico bestial, tendría debilidades bestiales. Y no las tiene. O sea, una de las cuestiones que tiene Dorian Gray es que de lo que te está hablando Dorian Gray es que es un no muerto. Es un no muerto porque, aunque está muerto en vida, que es literalmente la metáfora de estar muerto en vida, que no estás haciendo nada con tu vida, pero entonces lo mismo daría que estuvieras vivo o no, porque solamente eres un cascarón vacío, ¿vale? Y tu imagen es metafóricamente, tu imagen es un cuadro que se está llevando, que el cuadro debería ser tu obra en vida, la eternidad. Y tu obra en vida, aquello que has hecho con la vida, la gloria para los demás, es lo que representa tu cuadro. En Dorian Gray está invertido, no tiene ninguna obra en vida, y por eso su obra en vida se va degenerando, su cuadro, la imagen en el cuadro se va degenerando cada vez más. Y sin embargo, Dorian Gray permanece inmortal, permanece incólume, permanece inmaculado. Inmaculado es decir, que no le afectan sus excesos. Lo que significa que no puede ser bestial, porque ha cambiado su naturaleza bestial por el pacto con el diablo y le ha dado lo bestial al cuadro y él es retornado. Es decir, Dorian Gray es un retornado porque es alguien que está muerto en vida o no muerto, y no vivo tampoco. Sin embargo, todos los bestiales están de alguna forma vivos. Eso es cómo lo clasificaría yo. Por eso creo que es prometeico retornado. Que se dedique a sus instintos no lo hace bestial. Los zombies también se dedican a sus instintos al comer y son retornados. Por ejemplo. Es una buena analogía, Ángel. Exactamente. Por eso hay zombies que son retornados y zombies que son bestiales. ¿Sería el rey Midas? Es lo mismo que Dorian... a ver, el rey Midas... Pero es que el rey Midas no es un prototipo del mal, no es un prototipo maligno. O sea, el rey Midas... El rey Midas es un desgraciado, pero no tiene un papel de antagonista maligno. O sea, no es una figura de terror. No está encarnando el mal. Está padeciendo un mal, pero no lo está encarnando. ¿Un mal puede ser bello y bestial? 100%, Ángel. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Como por ejemplo el hombre y el oso. Cuanto más feo, más hermoso. Sin embargo, la maldición del vampiro no es buscada, por eso es lunar. Exacto. Exacto. Exactamente. Ahí está. ¿Veis? Lo hemos entendido. Qué orgulloso estoy de todos vosotros. Un progres prometeico bestial. Crea su propio mal y vive en una continua degradación. Sí, un progres es Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Se toman un elixir, el de la política, para permitirse, que eso es la identificación proyectiva,
que es el darte permiso para ser mal. Es decir, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde no va de alguien que accidentalmente, ¿no? Sino de que alguien inventa una pócima para sacar cierta fuerza interior y se vuelve adicto a tener la excusa de que es la bestia de que se le apodera, pero no, es un actio libera in causa. Es decir, él es voluntariamente el que se está convirtiendo en algo malo hasta el punto de engañarse. Entonces, es una figura de... o sea, es una doble naturaleza susurrándote al oído, diciéndote... Eso es maravilloso. Dr. Jekyll y Mr. Hyde es un mito increíble. Increíble. Tiene tantísimos matices sobre la espiritualidad. O sea, todas las religiones tienen un Dr. Jekyll y Mr. Hyde de alguna forma. Evidentemente una bruja, ¿vale? O un alquimista maligno, en el sentido bruja me refiero en el sentido de alquimista maligno. El alquimista maligno es un Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Claro. El brujo. Lo que pasa es que es... ¿vale? Entonces el brujo siempre va a ser siempre va a ser prometeico. La bruja... no tanto. Porque la bruja lo que está haciendo es renunciar a la parte civilizatoria para vivir en su feminidad maligna fuera de la civilización. Judas, no. Judas no es un Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Judas es un pecador. El anillo único no es un personaje, Sweet Beach. El anillo único representa el pecado. ¿Habría algún relato más antiguo, más caché histórico de Jekyll y Hyde que el propio Jekyll y Hyde? Más antiguo con más caché histórico. Bueno, no sé a qué te refieres con más caché histórico, pero los mitos, por ejemplo, el libro de los muertos egipcio y la magia egipcia antigua o mesopotámica hablan de elixires que te permiten no morir, que te permiten alcanzar poderes, esos los precursores de la alquimia de los muertos también pueden ser Jekyll y Hyde. Lo que pasa es que sí que es cierto que no deja de ser necromancia, y si es necromancia siempre va a ser retornado. A ver, un Jekyll y Hyde más antiguo... Jekyll y Hyde más antiguo... Bueno, el anillo único. O sea, el anillo único el anillo en sí mismo sería como un elixir. Lo que pasa es que no se toma, porque no se ingiere, pero todos los mitos en los que alguien muerde una manzana o se toma un elixir o se toma un producto para alcanzar poderes, eso va a ser un Jekyll y Hyde. Las dos caras de Jano podría ser. Lo que pasa es que Jano... No tengo claro de que Jano sea prometeico, ¿sabes? Porque creo que Jano es lunar porque Jano es... O sea, es... Jano es... mierda, ¿cómo se llama? No me va a salir. Órfico. Es órfico. Jano o sea, proviene de la línea del... no sabría cómo decirlo, de la subclase a la que pertenece Hermes, Baco, Orfeo. ¿Un gremlin qué es? Venga. Bueno, falta el demonio, que no lo hemos dicho. Se dice que Jano es el dios de las puertas según la mitología romana, pero es lo más cercano. Lo pregunto porque es una figura, como dices, antigua y que aparece en muchas partes, pero el personaje que se coge como modelo es muy moderno. Incluso el Señor de los Anillos me parece demasiado es muy contemporáneo para lo que es el mito del drogodependiente. Sí, es verdad. Igual no hay ninguna historia mejor. Puede que no lo sé, tío. Búscala y ya nos la cuentas. ¿Por qué Mr. Hyde sigue pareciendo al final, incluso aunque no tome la droga? Recuerdo que al principio... Porque
Porque... O sea, vamos a ver. Doctor Hyde es el mal se abre camino. Es de lo que va Dr. Jekyll y Mr. Hyde. El mal se abre camino. ¿Y cómo se abre camino? A través de engañarte. Como en todo pacto con el diablo. Aunque esto no es un pacto con el diablo, estrictamente, un poco sí, porque no deja de ser muy prometeico, no deja de ser muy fáustico. Es fáustico. El Dr. Jekyll y Mr. Hyde es totalmente fáustico. Es porque, o sea, de lo que te está diciendo es que cuando te encuentras con el mal o descubres el mal que hay dentro de ti, vía un elixir, vía la operación que sea, el mal dentro de ti encontrará la forma de abrirse camino y terminar engañándote o apoderándose de ti. ¿Vale? Entonces, por eso al final siempre vuelve aunque no haya elixir, porque él mismo encuentra la forma de engañarte. Gremlins son lunar retornados. Gremlins lunar retornados. Yo creo que son lunares bestiales, los gremlins. ¿Por qué van a ser retornados los gremlins? Los gremlins no se mueren. Los gremlins existen siempre y se van a peor, pero son parte de la naturaleza, ¿no? Un gremlin proviene de, no sé, según la historia, Indonesia o algo así, ¿no? Son claramente bestiales. Los creas mojando... No, un gremlin siempre existe. Gizmo es, o sea, un gremlin existe. Gizmo es el protagonista de Gremlins 1, Gizmo, es una criatura que proviene, creo que de Indonesia o algo así. Entonces, son bestiales, no son retornados. Seguro. Según el mito. A no ser que me digas que yo que sé, que provienen de un más allá o de una dimensión, de un árbol o una dimensión mágica. Y aún así... Gremlin no sería un hada, sí, un gremlin es un hada. Un hada, un tillín, una sirena, todo eso, todo ese tipo de criaturas son lunares bestiales. Mogwais se llaman, gracias. Sobre Jekyll y Hyde, habla de que el exceso de bondad es peor y más dañino que un hombre malo. No solo hablo para llevarte a la contraria, a veces me creo gracioso y hago chistes. Habla de que el exceso de bondad es peor y más dañino que un hombre malo. Si es un chiste no lo entiendo porque estoy lento y casi todavía enfermo. El Wendigo sería, el Wendigo es un bestial, el Wendigo no deja de ser una especie de subtipo de hombre lobo en esta clasificación, evidentemente. Ah, que no era un chiste. A ver, habla del exceso de bondad es peor y más dañino que un hombre malo. ¿Exceso de bondad o ingenuidad / inmadurez? ¿Crees que es que habla de exceso de bondad? No lo sé, ¿eh? ¿Qué cuadrante es tu favorito? Pues adivina el mío. Exit, pues yo creo que a ti te van prometeicos retornados. A ti te va esta mierda. A ti te va esta droga. No lo sé, pregunto, no lo sé. A mí me gustan mucho, yo creo que mis favoritos son lunares retornados. Mi favorito es Drácula y el espectro, me gusta muchísimo. Falta los diablos, que no me lo habéis dicho. Adivinaste, cabrón. ¿Te imaginas que esto tiene correlación con el diagrama de Proxy-Veronese? Podo, ¿a ti qué te gusta? A ti claramente te gustan los lunares, pero como eres un romántico... A ver, tú eres claramente un romántico, pero te gustan más los mitos solares que los lunares. No lo sé, Podo, no lo sé. Yo diría que tú también eres prometeico retornado. Diablos lunar retornado. No, que no me lo preguntéis, que me digáis por qué. Decidme, lunar porque tal, retornado porque no sé qué. Lunar no sé. Diablo, no, escuchadme una cosa. No el diablo. Un demonio, ¿vale? No el diablo, os lo vuelvo a repetir. Ni el demonio, ni Satanás, no. Un demonio. Un demonio.
Un demonio. Alguien que de repente abre una grieta como en el juego Diablo. El juego Diablo no es el diablo, sino que es Diablo, se llama Diablo, pero es un demonio. ¿Puedo qué? ¿Tú eres prometeico retornado o no? Es que yo te veo romántico, entonces te veo más retornado que... No lo sé, pero no estoy seguro, no sé, lo tenía que pensar. Para mí eres igual que Exit, prometeico retornado, pero no lo sé. Por ejemplo, sé que Anne, que está por ahí, Anne Impossible Winner, es claramente lunar retornada. Yo creo que Anne es igual que yo. Lunar es ancestral y bestial. Lunar es ancestral y es bestial porque no ha sido humano. Un demonio serio prometeico bestial. Venga, vamos a pensar. Vamos a ir por franjas. ¿Un demonio es un mal ancestral o es un mal prometeico? Me encantan todos, la verdad. ¿Te parece bien? No, pero no te tiene que parecer bien. O sea, tienes que decir, vamos a ver, los mitos que más me gustan suelen encajar en prometeicos, tal. ¿Un demonio es prometeico? Ancestral. Mira, Shero está pensando en si hay relación con el diagrama de proxiones. Yo creo que algo de eso hay. Yo estoy seguro de que sí. Un demonio como espíritu maligno genérico prehumano es lunar y su naturaleza del más allá le hace retornado, pues habita en el plano espiritual. Demonio depende. Hay esta idea de que hay demonios que se crean, pero otros son ancestrales. Yo no creo que los demonios no se crean. La naturaleza demoníaca nunca es creada. ¿No? Ni siquiera en Oriente, que es donde los demonios son más creados. Lo más parecido a un demonio creado en mitología oriente es un golem o un djinn, que es como medio invocado, medio creado, medio tal. Están ahí en el límite. Y eso es lo más creado que hay. Y no es prometeico, porque no son prometeicos, son lunares. El demonio es lunar, gente. El demonio es lunar. El demonio no puede ser prometeico. Nunca. Porque nadie puede crear un demonio. Lo puede invocar. Pero la invocación no es una creación. Entonces un demonio no puede ser prometeico, bajo ningún concepto. Ninguno. Otra cosa es Lucifer. Pero es que Lucifer se convierte pero es el primer mal. Entonces Lucifer no es... Y os he dicho que no penséis en Lucifer porque Lucifer es un viaje del héroe truncado en el que alguien se convierte en el mal precisamente porque como Prometeo intenta alcanzar aquello que no merece, que es la admiración que tenía Dios. Entonces, el único... Ten en cuenta que lo prometeico siempre suele... Lo prometeico suele ser algo que ocurre por primera vez. ¿Vale? La primera vez que se cruza un límite. La experimentación con células madre es prometeica. Entonces, Satanás... no, porque Satanás representa el mal. De hecho, Satanás no es uránico, Satanás es cetónico. Pero Lucifer es el único prometeico que hay. Todo, excepto Lucifer, todos los demonios son lunares. Pero demonio entendido como bestia única de algún continente perdido y con cualidades peligrosas al estar fuera de su hábitat. Bueno, demonio, o sea, nos referimos a lo sobrenatural. O sea, estamos hablando de lo sobrenatural. Todo esto es sobrenatural. No, las plagas no. Las plagas sería como una enfermedad y eso siempre sería algo bestial. Entonces las plagas son solares. Lo que proviene de algún otro hábitat siempre va a ser solar. Justo que hablas de ello, ¿no te lo has visto por casualidad el anime de Jujutsu Kaisen? Pues debería verlo porque lo que he visto me gusta. Por cierto.
Bueno, buen ejemplo de demonios prometeicos y casi diría que bestiales. En Oriente a veces es difícil distinguir lo bestial de los retos. Sí, en Oriente es difícil, pero existe. Existe. Tienes que distinguir, ¿vale? Si la magia es alquímica, si la es alquímica es prometeica. ¿Vale? Si la magia es alquímica es prometeica. Si lo que estás haciendo es invocar seres o poderes ancestrales, es lunar. Entonces tú tienes que ver en el proceso al acceso que estás haciendo. ¿Estás creando porque lo estás diseñando? ¿O lo estás heredando y lo estás explotando y tú lo estás canalizando? Si lo canalizas es lunar. Y si lo creas es alquímico y por lo tanto prometeico. Me refería a los gremlins. Los gremlins son evidentemente bestiales, claro, como una plaga. Sí, como una plaga, coño, claro. Sí. Como, o sea, como la peste de las ratas. Sí, es que ese es el mismo mito. Es la plaga. Es el mismo mito, claro. Sí. Uh-huh. El virus, la plaga. Tal cual, claro. Entonces un gremlin es claramente prometeico bestial. No, perdón. Lunar bestial. perdón. Lunar bestial. Lunar, entonces, ¿qué son? ¿Retornados o bestiales? Los demonios. Es difícil. Tiene trampa. Hay que entender bien qué significa retornado. y qué significa bestial. ¿Qué pensáis? Spider, me interesa tu opinión, especialmente porque eres el más versado en sobrenatural de aquí. Bueno, junto con Sweet Beach. ¿Tú dirías que un demonio es retornado o bestial? Repito las definiciones. Los retornados provienen de un más allá. Los bestiales pertenecen a este mundo, aunque no los veamos. Sí, tú ya has dado tu respuesta, Ángel. Está bien. Lo que es que no quería decirlo, porque si no le chapo. Un demonio es lunar retornado. Un demonio es lunar retornado. ¿Por qué? Porque aunque pertenece, los demonios son todos cetónicos. Como son todos cetónicos, tienen que venir de lo cetónico. ¿Y de lo cetónico cuál es el origen de lo cetónico? La creación. ¿Por qué no sería bestial? Porque no pertenecen a la naturaleza. Hablando de gremlins, no sé yo si doy para doctorado en ocultismo, pero viendo que se manejan 2x2 conceptos... Viendo que es una matriz de 2x2, pues a lo mejor es más fácil que... ¡Qué verdad! Por seguir con los demonios de Jujutsu Kaisen, aquí cada loco con su puto tema. Que son creados de la nada a partir de la negatividad humana. Sí, como hay muchos demonios japoneses que son creados de la nada. Creación de la nada, o sea, eso es como un egregor. Como un egregor maligno. Creados de la nada a partir de la negatividad humana, me quedo con retornados. Aunque nacieran de humanos, por acción humana tiene su cosilla. Bueno, es que, o sea, a ver, los matices pueden ser tan pequeños como si el demonio ya existía y la negatividad humana lo condensa, o no existía. Si no existía y se crea como un egregor, entonces es un retornado prometeico. ¿Sabes? O sea, ¿sabes? Egregor, ¿no? Un montón de personas que pensando el mismo mal hasta que ese mal se hace real, como en Jeepers Creepers o como en ¿cómo se llama esta otra de la leyenda urbana? Candyman. Eso es un prometeico retornado. Hombre, si lo que supones es, insisto, el matiz de que la voluntad lo trae a este plano, si lo trae porque siempre estaba es lunar, como los demonios. Y si lo crea desde cero, pero lo trae del más allá, creado desde cero, es prometeico
en retornado. Me voy a quedar con la palabra egregor. No la utilizo y me gusta mucho bastante. Egregor mola mucho. Los demonios como entes tienen que ser retornados, diría, y prometeicos. Retornados. Los demonios como entes, tú dirías que son prometeicos. Pero porque yo creo que tú estás pensando en la naturaleza demoníaca satánica. Y la naturaleza demoníaca satánica, evidentemente, es prometeica. Porque Lucifer es prometeico. Pero todos los demonios son lunares. A mi modo de ver, claro. Si esta clasificación, si la queréis modificar. Los demonios de Death Note serían lunares retornados, sí. ¿No sería que el demonio sería retornado y un demonio sería bestial? No. Vamos a ver, un demonio no puede ser una bestia, por mucho que tenga forma de bestia. Vamos a ver, tú piensa, silencioso, piensa en las posesiones demoníacas. Piensa en la película de Insidious. ¿Insidious qué es? ¿Te parecen bestial? No, es un retornado. Los titanes de Attack on Titan son bestiales, sí. Attack on Titan son bestiales, sí. Sí, sí. En su opinión, un egregor maligno es verdaderamente prometeico. Depende. O sea, es que el egregor, o sea, un egregor, como son cosas que no existen, querido, un egregor depende de la mitología moderna en la que estés, porque un egregor eso es moderno, ¿vale? O sea, el término egregor es bastante moderno. Porque si bien el egregor es creado, la maldad y los malos pensamientos que lo formaron, no. Pero vamos a ver, Ángel, pero piensa que hay una transformación alquímica. Ya sé que lo que proviene es del más allá, pero si hay una transformación alquímica en que una cosa se convierte en otra, esa otra cosa en la que se ha convertido es una novedad, por tanto es creado, es construido. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver, tú el procedimiento alquímico. El procedimiento alquímico es un procedimiento de transformación. Entonces crea cosas que no existen o transforma cosas en otras. Pero esa cosa nueva que no existe. Es decir, tú cuando conviertes el plomo en oro, el oro antes no existía. Existía plomo. Entonces, ¿el objeto existía? Sí, pero lo que es el objeto, no. Pues eso es lo mismo. Si lo que estás haciendo es transformar, es alquímico. Si lo que estás haciendo es traer del más allá, es mágico. Bueno, mágico, es invocatorio, ¿vale? O convocatorio. Entonces es mercurial, es retornado. Para mí demonios son místicos religiosos. Realmente la demonología cristiana es la primera y básica. Bueno, la primera y básica es la judía. Y la semítica y presemítica, ¿no? En cuanto a su concepción, y lo hace Agripa. Bueno, pero eso es una clasificación. Eso es una clasificación medieval. Eso es la demonología, pero no los demonios. Los demonios existen hace mucho tiempo. Por ejemplo, Lilith es una figura que es claramente demoníaca. Y Lilith existe desde que existe Baal. O sea, por ejemplo, es que aquí todo esto puede tener un contexto místico religioso. Todo esto, o sea, son todo mitos, entonces todos los mitos son místicos religiosos. Un demonio, a mi modo de ver, en la filosofía y la fantasía no se puede crear. ¿Vale? Pues lunar, perfecto. Un egregor sería mal canalizado bajo conceptos elementales o folclore. Sería un mal canalizado. Canalizado. Es que claro, cuando dices canalizado, ¿quieres decir traído? ¿Condensado? Si es condensado es alquímico. Entonces no es retornado, es prometeico. Se requiere de tu permiso, ¿vale? Se requiere de tu permiso, es retornado. Se requiere de tu esfuerzo, es decir, de que tienes que poner algo tú, es bestial. Perdón, es alquímico, perdón.
La leche condensada. La leche condensada sois vosotros. Bueno, ¿a alguien se le ocurre alguna otra tipología maligna que no haya aparecido aquí? Vale, por ejemplo, una momia, ¿qué es? Una momia es fácil, ¿no? Una momia es que es... El coco sería... Sí, el coco es un mal, sí. Coco es un prototipo del mal, sí. Una momia y un zombie lo mismo. Hacienda. Mi hermano, pero es un ser fantástico. Ay, me pica. Pues... Si no mandan nada más, ahí están. Conversiones, doble naturaleza, insidiosas, apocalípticas y malignas. Esos son los prototipos eh, malignos. Como veis, si son divinos, como Satanás o los demonios en sentido mitológico, como dice Spider, evidentemente no entrarían aquí porque los demonios, o sea, son difíciles. Porque la mayor parte de los demonios que se utilizan en películas suelen ser en realidad uránicos, o sea, elementos que provienen de un mal, evidentemente, cetónico o uránico, pero que es un mal primario. Entonces, aquí es muy difícil de encajar, por eso tienen trampa. Pero el demonio que te posee, un demonio que te posee, es evidentemente lunar, ¿vale? Y es evidentemente retornado. Pero más allá de eso, la figura demoníaca es demasiado divina como para, o sea, pertenece demasiado a los dioses como para entrar aquí. ¿Mm? El coco sería retornado. Pues yo no sé cuál es la historia del coco, que no me la sé, Sweet Beach. Se me ocurre alguna conexión entre el vampiro, el hombre lobo y el muerto viviente. A mí también está, que todas son conversiones, todas son doble naturaleza, todas son insidiosas, todas son apocalípticas y son todas malignas. Esto es lo que une todo. El texto este es lo que une todo. Entonces, si no son conversiones o transformaciones, sean retornadas o bestiales, no entran dentro de esto. La PSOE es retornada porque no ganó las elecciones. La PSOE, efectivamente... no ganó las elecciones, es bestial porque está en continua degradación. Bueno, podríamos decir que la PSOE es bestial lunar, ¿no? Son como bestias que siempre han estado ahí, pero con diferentes nombres. Yo creo que el coco sería lunar bestial. El coco sería lunar bestial. A ver... Es que no se me ocurren más figuras conversivas. Figuras con coco te refieres al sacamantecas. Sí, probablemente todos esos. La idea era asustar a los niños como el boogeyman. No lo sé, ya lo sé. Sí, o sea, sé lo que es, pero ¿cuál es la historia? O sea, si no me dices cuál es la historia, si viene de un sitio o si vive en tal otro. Ah... ¡Oh! 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 Se me ha ocurrido una muy difícil. Se me ha ocurrido una muy difícil.
Muy difícil. Es muy difícil, ¿eh? Un calamar gigante. Es que se me había ocurrido otra, pero he dicho no, porque esa sí que la van a saber porque hemos resuelto antes. El calamar gigante, el kraken. Lunar retornado, lunar bestial. Una persona muy, muy mala. Si es una persona, es un antagonista. Michael Myers, como las personas, ¿vale? O sea, no representan el mal, sino una persona haciendo obras malas. ¿Entiendes? Porque no son representativos de algo. O sea, no son una figura arquetípica. Un Michael Myers o un asesino en serie, la matanza de los asesinos en serie, que no dejan de ser humanos, por lo tanto son humanos, ninguna de estas criaturas son humanas, salvo Dr. Jekyll, y Mr. Hyde es un sobrehumano, porque Mr. Hyde es un ser maligno que, ¿entiendes? Que se transforma, es una transformación. Entonces, la particularidad de estas criaturas es que son conversiones del humano. Entonces han dejado de serlo. Michael Myers no, Michael Myers sigue siendo humano. Entonces, como es humano, o sea, no puede entrar dentro de estas clasificaciones porque estamos hablando de... Claro que hay que justificar la respuesta, Ángel. O sea, estamos hablando... Michael Myers es un antagonista, ¿no? Vale. Pero es un antagonista personal. Entonces, Michael Myers es un héroe truncado. Y hemos dicho que cuando el héroe tiene su propia historia, se puede hacer una propia historia de una conversión, pero no se puede hacer una conversión a partir de una historia propia. ¿Qué se usan estas criaturas en los mitos? ¿Qué finalidad tienen? Prototipar el mal. Son prototipos del mal. Michael Myers no es un prototipo del mal. La película en sí misma es un prototipo del mal, ¿sabéis? O sea, los antagonistas no son prototipos del mal. Porque no son prototipos de el mal. Son normalmente héroes truncados. Y los héroes truncados no son prototipos del mal, sino son prototipos de hombres malos. ¿Vale? Entonces, a no ser que haya habido una conversión, un pacto con el diablo, una transformación alquímica, una muerte y un retorno de la muerte, no pueden ser, porque no son conversivos. Freddy Krueger es un retornado. A ver, que el mito sea nocturno no lo convierte en lunar, ¿eh, Spider? Eso hay que tener en cuenta. No tiene por qué. O sea, un mito nocturno tiene por qué ser un mito lunar. Porque el lunar no se refiere a la noche. Se refiere a lo ancestral. Lo que no ha nacido, lo que siempre estuvo. Freddy Krueger es claramente retornado. Yo personalmente diría que es prometeico, porque fue, o sea, lo fabricaron
los padres que lo quemaron y él volvió de entre los muertos. Entonces no deja de ser un novísimo zombie, pero es un prometeico retornado. O sea, vamos a ver, ¿en Michael Myers ha habido una conversión sustancial? ¿O ha habido simplemente alguien que se ha vuelto malo? Porque volverse malo no es una conversión alquímica. Es decir, que no entraría la figura de psicópata monstruoso que solo sabe matar desde que nació. Una especie de demonio humano. No. Es que eso es diferente. Eso es diferente. Aún así, tienes que tener en cuenta que esa figura va a ser antagónica. O sea, joder, si hace poco estuvimos contando El silencio de los corderos, ¿qué es? Es un dragón, ¿no? Es el dragón rojo. Entonces, los antagonistas siempre te van a parecer lunares bestiales. Pero yo no los metería, insisto, dentro de esta categorización porque son antagonistas. Entonces, están en el límite. Hannibal Lecter, el dragón rojo, Hannibal Lecter, está en el límite entre ser de este mundo o del otro. El Kraken es un mal lunar, sí. No es creado con el hombre, efectivamente. Es bestial como ser vivo perteneciente al reino de la naturaleza, eso es. Sí, el calamar es claramente lunar bestial. El Kraken es un mal lunar, ya está. Lo único que tengo claro es que es hispano de la península ibérica y se extiende al resto del mundo hispanoamericano. Hombre, pero eso no nos da datos. Boogeyman es una copia, pero no encuentro más cosas de su origen, salvo que su función es asustar a los niños para que hagan caso a los padres. Es que si no tiene un origen, si no podemos saber lo que es... A ver, si es algo que existe en sí mismo, pues decimos que es lunar, ¿no? Que existe o que su creación se remonta a la creación del todo, de los mundos, que siempre ha habido el coco, ¿no? Entonces decimos que es lunar. Y yo qué sé, si viene del más allá es un retornado y si vive en los bosques es un bestial. Como el... No sé, el Anku, por ejemplo, que es el criado de la muerte. El Anku es lunar bestial. Vamos a ver, los antagonistas no entran, os lo tengo dicho. Que aunque estos puedan ser opositores al héroe, el antagonista con mayúscula, las figuras antagónicas no entran aquí. Porque las figuras antagónicas son... A ver, esto es difícil de explicar, pero como es mi puto trabajo os lo voy a intentar explicar. ¿Por qué un antagonista... Vale, os voy a dar un truco. Si los que están siendo malos son humanos, o fueron humanos, o sea, es decir, son humanos, simplemente que están como muy hechos mierda, son siempre solares. Siempre. Y si no ha habido ningún paso por la muerte, o ningún pacto con el diablo similar, o ninguna conexión con lo arcano, son bestiales. Esa sería la regla. Entonces, Michael Myers, ¿qué? Pues prometeico bestial. Pero prometeico no porque sea creado, sino que es creado como el humano. Es decir, el humano es por defecto prometeico. Lo entenderéis cuando leáis el libro. El coco es real. Está basado en las bandas de hombres que le sacaban las mantecas a los niños para crear medicinas con su grasa para curar las enfermedades de la degenerada burguesía catalana. O eso me contó mi abuelo. Madre de Dios. Madre de Dios. Los catalanes hacen cosas. En fin. Bueno, chicos, pues... ya está. ¿Os ha gustado el experimento? ¿Os ha gustado el jueguito? ¿Os ha gustado la filosofía de la fantasía? Sí, ¿verdad? ¿Os gusta la filosofía de la fantasía? ¿Os gustó yo? Robocop ha pasado por la muerte, ¿eh? Sí, Robocop es totalmente prometeico. Lo que no sé si es bestial o retornado. Supongo que bestial.
Porque no viene de un más allá, ¿no? Nueve de 10. Gracias, Sero. Pues nada, ya subiremos este directo para que lo podáis recomendar por ahí en las facultades de iconografía y que nos inviten a dar conferencias. Bueno, chicos, me voy, ¿vale? Os dejo, a ver si ceno algo. A ver, perdona, Jaime, ¿cuál ha sido tu pregunta? ¿Cuál? ¿Para qué se usan estas criaturas en los mitos? Sí que te he contestado, tío. Para personificar el mal. Pero vamos a ver, Jaime, ¿para qué ¿para qué pues para personificar lo desconocido, el mal, a veces el caos, a veces... ¿No? ¿O no es esa pregunta la que me has preguntado?